Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón virtual de pasiones y descubrimientos. Hoy, mis queridos seguidores, me encuentro rebosante de una emoción que apenas puedo contener, una energía que ha estado burbujeando en mi interior durante días, y que sé con total certeza que muchos de ustedes también han estado esperando con el corazón en un puño. Sí, lo han adivinado. Vamos a desgranar uno de esos misterios que tanto nos fascinan, uno que gira en torno a uno de los dúos más carismáticos y adorados de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a sumergirnos en el corazón de la serie que los catapultó a la estratosfera de la fama, esa que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor, Sen Kalkam, o como la conocemos mundialmente, Love is in the air. Porque hoy, mis amigos, Hande Erçel ha soltado una bomba, un secreto que arroja una luz completamente nueva sobre cómo se forjaron esos momentos de magia televisiva que nos robaron el aliento. Así que por favor, acomódense en sus sillas, preparen sus palomitas y abran las mentes porque estamos a punto de desvelar un enigma que, créanme, les va a hacer ver la serie con otros ojos. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta fascinante revelación, un pequeño recordatorio que siempre agradezco: si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse. Es completamente gratis, un gesto que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de este calibre, y al activar esa campanita, se aseguran de ser los primeros en enterarse de cada nueva aventura que emprendemos juntos. Ahora sí, prepárense porque la magia está a punto de comenzar. Sen Kalkam, esa joya turca que se convirtió en un torbellino de emociones a nivel internacional. ¿Quién no recuerda la chispa instantánea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Era una química que trascendía la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra susurrada. Era tan auténtica, tan palpable, que para muchos de nosotros, la delgada línea que separa la ficción de la realidad se desdibujó hasta casi desaparecer. Y es que, ¿cómo no rendirse ante la devoción de Eda y la intensidad de Serkan? Verlos juntos era un auténtico placer para los sentidos, un festín visual y emocional. Pero, ¿cuál era el secreto detrás de esa conexión insuperable? ¿Era simplemente el resultado de un guión brillante y una actuación magistral, o había algo más profundo, algo que solo ellos dos conocían? Hoy, amigos míos, vamos a descorrer el velo de uno de esos secretos mejor guardados que Hande ha compartido recientemente, un detalle que, estoy convencida, les proporcionará una perspectiva completamente renovada sobre el proceso creativo y la magia que vimos en pantalla. Imaginen esto: en una reciente entrevista, a Hande Erçel se le planteó la pregunta que todos nos hacíamos, la que flotaba en el aire de cada foro y comentario: ¿cuál era el secreto de esa conexión tan real, tan electrizante que proyectaban ella y Kerem Bürsin en Sen Kalkam? Y su respuesta, mis queridos, no fue una evasiva común. No fue un simple «nos preparamos mucho» o «somos buenos actuando». Oh no. Hande se sinceró de una manera que nos dejó a todos boquiabiertos y, para mí, lo explica todo de una forma tan hermosa como poética. Ella confesó que para lograr esa autenticidad desgarradora, para que Eda y Serkan se vieran tan perdidamente enamorados y tan íntimamente conectados, ellos, Hande y Kerem, literalmente se enamoraron durante el rodaje de la serie. Sí, han escuchado bien. No se trataba de una actuación impecable de enamoramiento, sino de que el amor real floreció, se cultivó y se profundizó a medida que las horas de rodaje se convertían en días, y los días en semanas, compartiendo cada instante en el set. Esta revelación es, sencillamente, fascinante. Nos otorga una capa de profundidad insospechada a todo lo que fuimos testigos en la pantalla. Con frecuencia, cuando nos sumergimos en una serie o película, tendemos a dar por sentado que la química entre los actores es una virtud innata de su talento. Y si bien Hande y Kerem son, sin duda, actores excepcionales, lo que Hande sugiere es que en el caso de Sen Kalkam, la realidad se entrelazó de una manera tan exquisita con la ficción que la línea se volvió imperceptible. Piensen en la intensidad de pasar tantas horas juntos, día tras día, interpretando a dos personajes que en la trama se están descubriendo y enamorando. Compartiendo escenas cargadas de intimidad, de vulnerabilidad, de alegría desbordante, de momentos de drama desgarrador, y que toda esa experiencia compartida se traduzca, a nivel personal, en sentimientos genuinos. Es un escenario que suena casi sacado de la más romántica de las películas, ¿no les parece? Hande detalló que este proceso no fue algo orquestado ni planificado de antemano. Fue, según sus palabras, algo que surgió de forma orgánica, natural. Pasaban tanto tiempo
Juntos se conocían de una manera tan profunda a través de las complejas personalidades de sus personajes, que se volvió casi inevitable que desarrollaran una conexión especial, un vínculo que iba más allá de la camaradería profesional. Y esa conexión, esa afectividad genuina, se reflejó de forma directa y contundente en la pantalla. Creo firmemente que este es uno de los pilares que hizo que la serie fuera tan adictiva para millones de espectadores en todo el mundo. No era solo una historia cautivadora, sino una historia contada por dos personas que en ese preciso instante estaban viviendo algo muy similar a lo que sus personajes experimentaban. Sentir esa autenticidad es un don que el público percibe de manera casi instintiva, y que, sin lugar a dudas, genera un apego mucho más profundo a la trama. Además, Ande hizo hincapié en un aspecto crucial del proceso creativo, la importancia del compañerismo. Ella mencionó con una gratitud palpable que Kerem era un compañero de escena increíblemente generoso, alguien que siempre la apoyaba, que la impulsaba a dar lo mejor de sí misma. Esta retroalimentación mutua, este ambiente de confianza incondicional y de respeto profundo en el set, es la base sobre la cual se construyen las relaciones profesionales más sólidas. Y cuando hablamos de algo tan delicado y exigente como interpretar emociones románticas, su importancia se magnifica exponencialmente. Cuando los actores se sienten seguros y comprendidos por su pareja de escena, se liberan. Pueden permitirse ser más vulnerables, pueden atreverse a experimentar, a arriesgar más en sus interpretaciones, a mostrar facetas de sí mismos que de otra manera permanecerían ocultas. Y eso, señoras y señores, es el ingrediente secreto, el oro puro, para una serie que busca tocar el corazón del espectador. Pongamos la mente en algunas de las escenas más icónicas de Senkalkam. ¿Recuerdan esa escena del beso bajo la lluvia, cargada de simbolismo y pasión? O las conversaciones íntimas en el balcón, donde Eda y Serkan se desnudaban emocionalmente el uno al otro. Ahora, con el conocimiento de que la química era real, e incluso que los sentimientos se estaban gestando y profundizando, esas escenas adquieren una dimensión completamente nueva. Ya no son simplemente dos actores dando lo mejor de sí para convencer al público, son dos personas conectando a un nivel profundo, sintiendo, explorando esos nuevos y emocionantes sentimientos juntos. Es como si hubiéramos tenido el privilegio de ser testigos no solo de la evolución del amor entre Eda y Serkan, sino también de una pequeña, pero hermosa, etapa en la historia de Ande y Kerem. Por supuesto, es fundamental recordar que las series tienen un principio y un fin, y que la vida real sigue su curso. Las carreras y las vidas personales de Ande y Kerem, si bien siempre estarán ligadas por el fenómeno de Senkalkam, han seguido caminos distintos en lo que respecta a su relación sentimental. Sin embargo, el impacto que dejaron juntos en la pantalla, la huella imborrable que Senkalkam ha dejado en el panorama televisivo, es algo que nadie puede negar. Y este secreto revelado por Ande no hace más que añadir una capa adicional de magia y de autenticidad a esa experiencia compartida. Nos demuestra que en el fascinante y a veces impredecible mundo de la actuación, las líneas entre la vida y el arte pueden volverse extraordinariamente difusas, y que esa misma realidad puede ser la chispa que encienda la pasión de millones de espectadores. Esta sincera confesión de Ande Erçel nos ofrece también una valiosa lección sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas y el poder transformador de la conexión. Incluso en un entorno tan estructurado y aparentemente artificial como un rodaje, los sentimientos genuinos tienen la capacidad de florecer y de echar raíces. Es un recordatorio conmovedor de que somos seres esencialmente emocionales, y que esas emociones, en su estado más puro, tienen el poder de influir en todo lo que emprendemos, incluido nuestro trabajo. Y en este caso particular, esas emociones fueron el catalizador que contribuyó a la creación de una serie que, sin duda alguna, se convirtió en un fenómeno global, dejando una marca imborrable en nuestros corazones. Así que la próxima vez que naveguen por YouTube y se encuentren con clips de Senkalkam, o lean sobre el brillante recorrido de Ande Erçel y Kerem Bürsin, deténganse un instante y recuerden esta conmovedora confesión. Recuerden que la química deslumbrante que observaron en pantalla no fue meramente el resultado de una actuación sobresaliente, sino que fue también el fruto de una conexión real, profunda y orgánica que se desarrolló entre dos personas. Y eso, mis amigos, creo firmemente que es lo que hace que esta serie sea aún más especial, aún más memorable, y que su legado perdure en el tiempo. Para resumir, mis queridos amigos, hoy hemos desentrañado el fascinante secreto que Ande Erçel ha compartido sobre la producción de Senkalkam.
Hemos descubierto que la increíble química que cautivó a millones entre ella y Kerem Bürsin no fue solo un producto de su talento actoral, sino que fue, en gran medida, alimentada por el hecho de que Asterisco se enamoraron genuinamente durante el rodaje de la serie. Ande nos ha ofrecido una visión íntima de cómo esta conexión natural se tradujo en una autenticidad palpable en la pantalla, logrando que Eda y Serkan parecieran tan reales y permitiendo que la serie resonara tan profundamente con el público. Hemos explorado cómo esta revelación otorga una nueva y fascinante perspectiva a las escenas más icónicas y nos recuerda el poder innegable de la conexión humana, incluso en el exigente y a menudo escéptico mundo profesional. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje de descubrimiento. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este detalle detrás de una de sus series favoritas. Ahora me encantaría conocer sus pensamientos sobre esta revelación. ¿Les ha sorprendido? ¿Sospechaban que había algo más allá de la actuación? ¿O creían firmemente en la magia del guión y la interpretación? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y participar en debates tan enriquecedores. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido que alimente su pasión por el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gigante asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con esos compañeros de aventuras que también son devotos fans de Ander Erçel, de Kerem Bürsin o de la inolvidable Senkal Kapm. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a esta maravillosa comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, cargado de más sorpresas y descubrimientos. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes. Chao, chao.